Y estamos en el final de la vida del Señor Jesús. Y en Lucas capítulo 23, versículo 46, narra este momento. Versículo 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hermanos, por lo general, cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, quizá en ese momento difícil de nuestras vidas es cuando aparecen mucha gente, mucha persona quien va a darnos consejos, quien va a animarnos, quien va a decirnos, ten ánimo. Van a los hospitales a visitar y allí le dicen palabras de aliento, palabra de consuelo. Anímate, dicen, confía en Dios. La palabra de Dios dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así nos dice. ¿Es cierto? ¿A cuánto no le han pasado así? Pero Jesús, en el momento más difícil de su vida, nadie le animaba. Nadie le decía palabras de aliento. En contrario, le injuriaban, dice la palabra. Le lastimaban. Le herían tanto física como emocionalmente. Ese era el cuadro que Jesús estaba viviendo en ese momento difícil de toda su vida. Hermanos, y aún su propio padre le abandonó. Por eso él dijo en una de sus expresiones: ¿por qué me has desamparado? Y si leemos en el versículo más arriba, ahí el 44 y 45, dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Parece ser que hasta el sol le dejó. El mundo estaba envuelto en total oscuridad. Todo se le dejaba. Y en ese momento el Señor clama: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor, en ese momento culminante de su vida, viendo que su muerte era inminente, Él dice: Padre, el Hijo unigénito, el cual había sido obediente a su Padre hasta la muerte, ahora pide a su Padre un último deseo, que sin duda alguna iba a ser concedido, a pesar de que en ese momento ya el Padre le había abandonado. Ahora, ¿qué es lo que él clama? Él dice: Padre, en tus manos. La Biblia nos enseña que cuando aquí habla, refiriéndose a Dios, dice las manos de Dios, está hablando de la inteligencia y la voluntad de Dios. No es una mano física como la que nosotros tenemos, pero para que nosotros podamos entender, aquí el Señor dice: en tus manos. Su sabiduría, su poder, o sea, la inteligencia de Dios que conoce todas las cosas, y la voluntad de Dios que puede hacer todas las cosas. A eso es que Jesús se refiere cuando dice: en tus manos. O sea, Él dice: en tu sabiduría, en tu voluntad, Señor, yo encomiendo. Padre, en tus manos encomiendo. ¿Ustedes no se les parece esto a cuando Jesús estaba en Getsemaní? Allá en Mateo 26, 42 dice: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahora, ¿qué quería que el Padre hiciera? ¿Que quería encomendar o depositar, o yo pongo, entrego a tu cuidado mi vida?
porque sé que en tus manos estarán seguras, pero también porque el Señor sabía que esa vida de él va a estar segura en la mano de Dios, de su Padre, pero que su Padre se la iba a retornar en el momento de su resurrección. 3 días después iba a recibir de vuelta eso que había depositado en el Señor o en Dios. Dice: mi espíritu, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabe que hay algunas opiniones en cuanto a este espíritu? ¿A qué se refiere? Muchas veces nosotros decimos que es sinónimo el espíritu al alma, pero puede significar también la vida misma. Cuando Jesús dice mi espíritu, está hablando de su vida misma, ya que respirar es algo, es como aliento de vida cuando se respira. Y cuando uno deja de respirar, ya la vida se termina. Y él mismo dice, y fue la palabra que el hermano Suriel explicó, que dice consumado es. Y más adelante en el versículo que he leído, al final él dice: y habiendo dicho esto, expiró. O sea, dio su último aliento de vida. El Señor estaba a punto de dejar de respirar. Así, la interpretación más cercana a esto del espíritu que dice el Señor, mi espíritu, se refiere a la vida misma. Podemos entonces decir que el Señor quiso decir: mi aliento de vida, o sea, este aliento de vida lo entrego a ti, Padre mío, para que lo cuide y lo devuelvas a mi cuerpo nuevamente. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor entregó voluntariamente su vida en ese momento. Y la prueba es, hermanos, Él murió mientras gritaba, y lo voy a decir así porque así lo hizo, y dice la palabra: Padre, mi espíritu encomiendo en tus manos. Hermanos, una persona que está moribunda, todos sabemos que no tiene fuerzas ni siquiera para hablar. Recuerden, el Señor se había desangrado totalmente. El Señor estaba en el momento culminante de su vida, agonizando. ¿Y de dónde saca una persona que está agonizando fuerzas para gritar de tal manera que todos le escuchaban? Para clamar a gran voz. Por eso pienso que el Señor, y así nosotros lo hemos aprendido a través de la palabra, Él entregó voluntariamente. Él quiso entregar su vida. No fue que la vida se encargó de él, o sea, la muerte se encargó de él. Él entregó su vida a la muerte. Y por eso Él pudo clamar con fuerza, de tal manera que todos le podían escuchar. Aún el centurión, dice la Biblia, a ver que había expirado clamando de esa manera, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. En Marcos 15:39. Con esta expresión, hermanos, el Señor nos deja otra de sus muchas enseñanzas. Nos enseña sobre todo a confiar en nuestro Padre Celestial. Nos enseña que a pesar de los momentos difíciles que todos nosotros estemos pasando, Dios está